Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amado Dios, yo te ruego que uses mi vida, que la gracia de tu Espíritu en este día fluya a través de mí para poder bendecir la vida de tu amada iglesia. Dame gracia para compartir tu palabra, y creo, Señor, que en este día edificas nuestras vidas y nos llevas a otro nivel y a retos en tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace un rato estamos cantando ese hermoso canto. Dice que aquí hay una atmósfera preciosa, ¿verdad? Dice que esa atmósfera es en la cual tú y yo podemos adorarle, bendecirle, y que milagros pueden suceder en medio de una atmósfera de adoración. Tal vez tú te preguntes: ¿por qué las iglesias hoy usan luces? ¿Por qué la música? ¿Por qué los sonidos así? Alguna vez escuché a un pastor, él se llama Samuel Vázquez, lo conocen, y él en un congreso de adoradores, él hablaba y estaba diciendo que todo esto que hacemos tiene que ver con crear atmósferas, con crear atmósferas propicias para que tú y yo podamos concentrarnos, meternos a la presencia de Dios. Esas atmósferas que nos envuelven, que nos llevan a una experiencia, diga conmigo experiencia, a una experiencia, esa experiencia de adoración, esa experiencia que nos gusta sentir hermoso, levantar las manos, adorar a Dios. ¿Cuántos les gusta sentir esas experiencias? Y muchos cristianos van de congreso en congreso buscando esas experiencias, y no tengo nada pasado. ¿Cuántos vinieron primero y segundo culto? Experiencias preciosas. Algún congreso, viene el congreso de adoradores, y estoy seguro que vamos a vivir experiencias preciosas. Estamos leyendo una parte de la palabra en la cual Pedro, Jacobo y Juan junto con el Señor subieron a un monte y tuvieron una experiencia increíble. ¿Cuántos quisieran tener una de esas experiencias con Dios? Ellos subieron a la cumbre, allí disfrutaron de una experiencia impresionante, pero la pregunta es: ¿y después qué? Yo quiero hoy hablarte, le puse por título: de la cumbre a la acción. De la cumbre a la acción. Dile al que tienes al lado: tenemos que ir de la cumbre a la acción. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo tomó a sus discípulos, a los más allegados, a los más íntimos, aquellos con quien compartía intimidad, cercanía. Muchas escenas ahorita vamos a ver en las cuales estos discípulos estaban a solas con Jesús, eran los más cercanos. Dice que el Señor Jesús los tomó y le dijo: vamos a un monte, y subieron a la cumbre del monte, y allí buscando a Dios, allí clamando al Señor, sucedió uno de los milagros más impresionantes, una cita que muy pocas veces he escuchado predicar: la transfiguración. No me quiero meter en aspectos teológicos, y que si el infierno, y que si el cielo, y que si Elías, y por qué Moisés, y por qué, nada de eso quiero entrar. Pero lo que sí quiero decirte es que en la Biblia muchas veces aparecen mencionados lugares altos, montes, como lugares o como símbolos de encuentros con Dios. Siempre que aparece en la palabra de Dios un lugar alto, es un símbolo de adoración, es un lugar de adoración. Los montes, ¿te acuerdas donde Moisés
subió y recibió la ley? Al monte Sinaí. ¿Dónde andaba también Moisés cuando encontró la zarza? En Horeb. Cuando Elías estaba huyendo y de repente subió a un monte, se metió en una cueva y hizo Dios pasar un fuego, un viento y después un viento apacible. En el monte Carmelo. Muchos montes aparecen en la palabra de Dios. El monte de los olivos, uno y otro monte. ¿Y qué significa? ¿Qué representan? Lugares de adoración. Diga conmigo, lugares de adoración, lugares de comunión. De hecho, cuando el pueblo de Israel pecaba y era idólatra, en los lugares altos construía altares, pero a Baal y a otros dioses. Y Dios mandaba derribar todos los lugares altos, porque un lugar alto es un símbolo de adoración. Tú y yo deseamos experimentar la presencia de Dios, y a veces es como si Él nos permitiera subir a un monte. Y hay veces que hasta cantamos cantos así: subiré al monte y alzaré mis manos. ¿Se acuerdan de ese canto? Y en alabanza también, ¿verdad? Subiré. Y empezamos a cantar pensando como esa acción de elevarnos a la presencia de Dios, porque en un lugar alto podemos tener comunión. Y aquí el Señor Jesús toma a sus discípulos, le dice: vénganse, vámonos a orar. Y estando en un monte, estando en un lugar alto, por iniciativa divina hay un encuentro con Dios. Punto número 1, si tú estás tomando nota: la iniciativa es de Dios. Yo sé que tú y yo venimos al culto, venimos los domingos, venimos a un congreso, asistimos a algún congreso en algún otro lado y tenemos la iniciativa de ir. ¿Por qué? Porque deseamos recibir de la presencia de Dios, deseamos pasar un tiempo de intimidad con Él, deseamos algo especial. Pero sabes, el que siempre tendrá la iniciativa antes que tú es Dios. Él antes que nosotros planeó y dijo: hoy es miércoles y yo deseo que mi iglesia hoy suba mi presencia y tenga un encuentro conmigo. La iniciativa es de Dios y tú y yo respondemos a ello. Pastor Bernabé hace 3 semanas aproximadamente predicaba acerca de la adoración, y él decía esta frase: la adoración es la respuesta del hombre a la revelación de quién es Dios. Y tú y yo venimos a la reunión respondiendo a la revelación que tenemos de Dios. ¿Qué Dios tan grande tienes tú? Y es por eso que venimos esperando tener un encuentro. El Señor Jesús tomó a esos hombres, 3, los más allegados, por iniciativa. Pedro, Juan y Jacobo estaban con Él. Una y otra vez aparecen estos hombres. Cuando estaba en el Getsemaní, ¿te acuerdas? El Señor estaba en sus últimas horas y les dijo: vénganse conmigo, ayúdenme a orar, porque me siento muy, muy abatido. Y aparecen Juan, Jacobo y Pedro. Y en muchas escenas encuentras a estos 3. ¿Sabes por qué? Porque eran amigos de Jesús, porque eran íntimos de Jesús. Amado hermano, ¿qué tan íntimo eres de nuestro Señor? ¿Somos íntimos? El Señor solo se va a revelar y va a traer una experiencia poderosa y que cambia las vidas a los íntimos. Dile al que tienes al lado: necesitamos ser íntimos. Tenemos que ser íntimos. En ese monte Jesús reveló a sus discípulos su gloria. ¿Qué sucedió? Dice la palabra de Dios que de repente ellos estaban orando y vieron el rostro de Jesús que resplandecía. Vieron que sus vestiduras eran como la luz, su rostro como el sol. ¿Te imaginas esa experiencia? Y no se quedó allí. De pronto miran a Moisés y miran a Elías. ¡Wow! ¿Te imaginas que de pronto en este lugar descienda la gloria de Dios de esa manera? Haya luz, nos envuelva la gloria de Dios, ángeles en medio de nosotros de manera visible. ¿Cuántos quisieran quedarse aquí?
¿Cuántos quisieran que el tiempo se detuviera y quedarnos adorando y disfrutando del Señor? Esa fue una revelación de la gloria de Jesús, porque tal vez hasta ese punto ellos conocían a Cristo, eran amigos, eran íntimos, pero en ese momento pudieron ver un poco de la gloria de Jesús, la gloria con la que después Él sería coronado en los cielos, la gloria con la que después Él ascendería y se sentaría a la diestra del Padre. Y cuando Él oró y dijo: vuelvo a la gloria que tenía antes, en ese momento, por un breve instante, les permitió a Pedro, Jacobo y Juan ver la gloria de Jesús. Y fue una experiencia que marcó la vida de ellos, porque si había habido algún pequeño rastro de duda, allí con esa experiencia fue disipada. Las experiencias en la presencia de Dios hacen que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra firmeza en Él sea evidente. Cuando tú y yo venimos los domingos y disfrutamos de una experiencia hermosa, ¿cuántos salimos con una fe avivada? Son importantes las experiencias en Dios. De hecho, son necesarias. Hay una experiencia que nos narra Hechos capítulo 2, en la cual estaban los discípulos orando, buscando. El Señor les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Y ellos estaban esperando esa promesa, y llevaban ahí muchos días orando, clamando. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, que de repente vino como un estruendo, un viento recio, y empezaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablase, y aparecían sobre sus cabezas como lenguas de fuego, y había un gran estruendo y un gran alboroto, y todos orando y profetizando. Era una experiencia increíble que marcó las vidas de ellos. Las experiencias se necesitan para afirmar tu fe. ¿Cuántos han experimentado el bautismo en el Espíritu? Ay, no, hermano, es que las experiencias son emociones solamente. Pues somos emociones también. Dale un pellizco al que tienes al lado y vas a ver que se enoja y va a reaccionar, porque somos seres emocionales. Dios nos hizo así, no nos hizo de palo. La emotividad es parte del ser humano, y también Dios sabe eso, y por eso nos permite llorar en su presencia. Por eso nos permite gozarnos, danzar, alegrarnos, sonreír, gritar, correr, porque no somos de palo. Y una experiencia va a afirmar tu fe. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, a veces decimos: hermano, no, eso es solo por fe, no sentiste nada, no pasa nada, pero es solo por fe, y estoy de acuerdo, por la fe, pero tiene que haber experimentar el fuego de Dios. No estoy diciendo que sientas físicamente eso, porque ahí sí, pues si quieres te ponemos unos cables de luz y vas a sentir. Pero sí necesitas experimentar la presencia de Dios, el fuego de Dios. Los discípulos experimentaron porque tuvieron intimidad. Amada iglesia, tú y yo no vamos a experimentar nada si no venimos a la intimidad de su presencia. Si aunque estemos aquí tú no te metes, no te concentras, no entras a lo íntimo con Él, podrá estar la gloria misma de Dios en este lugar y tú salir igual. Pero no es culpa de Dios, es que nosotros no decidimos intimar con el Espíritu. Tenemos que cambiar la actitud. Estos hombres vinieron con Jesús y cambiaron su actitud. Tenían una actitud diferente. Dijeron: a donde tú estés, nosotros estamos, en oración, en búsqueda, y experimentaron esa intimidad y esa revelación de su gloria. Pero quiero ir un poquito más allá. Punto 2, no podemos vivir solo de experiencias. Y no me estoy contradiciendo, las experiencias son importantes porque afirman tu fe. Pero tiene que haber una respuesta a esa experiencia. Los discípulos experimentaron la llenura del Espíritu, ¿y qué sucedió después?
salieron con el poder del Espíritu a cambiar y trastornar el mundo. Los discípulos experimentaron la gloria y la revelación de Jesús en esa transfiguración. ¿Y qué pasó después? Su fe se afirmó de tal manera que entregaron su vida, creyeron que era el Mesías, y a partir de ese momento su fe fue firme en el Dios que estaban creyendo. Amado hermano y precioso, seguramente tú has tenido experiencias en Dios, pero yo te pregunto, ¿qué han producido? ¿Qué cambios han producido esas experiencias? Una experiencia es importante, pero necesitamos llevarlo a la vida práctica. Pedro, cuando vio la transfiguración y vio a Moisés y Elías, le dijo al Señor: hacemos unas enramadas para Moisés, Elías y para ti. Esto es, hacemos unas casitas ahí de campaña, nos quedamos aquí y todos quisiéramos lo mismo. Si es una increíble experiencia como esa, nos quedamos allí. Pero el Señor tenía otros planes. Dijo: no, pero está bien padre aquí la presencia de Dios, vamos a encerrarnos allí, vamos a disfrutar. Y sí, el Señor nos permite disfrutarlo, pero el Señor tiene otros planes. Recibimos su presencia, experimentamos su amor, pero tiene que haber una respuesta a esa experiencia. Y esa es la diferencia de lo emotivo, de lo emocional, a lo que realmente es la fe y la acción. El Señor no quería que Pedro, Jacobo y Juan solo se quedaran en esa cumbre y ahí pusieran sus tiendas y se quedaran a vivir allí. El Señor lo que quería es: estás experimentando mi gloria, ahora quiero que vayas al mundo. Allá se necesita que ellos conozcan mi gloria, pero aguántame, le dijo. Todavía no les digas hasta que yo resucite. Entonces sí, no te calles. Ve y predica, ve y anúnciales, ve y diles, porque una experiencia en la gloria de Dios, una experiencia en su presencia, tiene que producir un fruto, y ese fruto es: vamos a llevar la gloria de Dios allá afuera. A veces la iglesia nos concentramos en lo que pasa aquí. Estamos disfrutando unos tiempos increíbles de su presencia, amada iglesia, y vendrán tiempos así. Se acerca el Congreso de Adoradores, vamos a disfrutar algo glorioso, yo lo creo. Pero la intención del Señor no nada más es que tú lo disfrutes y se acabó. La intención es que lo disfrutes y produzca un fruto, y ese fruto tiene que manifestarse en nuestra vida diaria a la gente que está allá afuera. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Escucha la voz de Dios. No vivamos solo de experiencias, no solo que hacemos experiencias. ¿A qué vas al culto? Ay, a ver qué Dios me hace sentir hoy. Y sí, te va a hacer sentir algo, pero tenemos que salir de aquí, a lo mejor ya no sintiendo tanto, pero decididos a actuar, decididos a evangelizar, decididos a llevar su amor, decididos a cambiar algo que hay aquí adentro, decididos tal vez a tomar acciones y decisiones de cambio. Dejar pecado, dejar costumbres y empezar a vivir de acuerdo a la experiencia que tuvimos. Si no, ¿de qué sirve experimentar su presencia? Hay gente que se la vive de congreso en congreso. ¿Y hoy qué congreso? Hay adoradores, y ahí vienen, ¿verdad? Adoradores. Y la siguiente semana vámonos al otro congreso, ¿verdad? Y en diciembre el de explosión juvenil, y vámonos a hombre a hombre, y ahora vámonos al de mujeres, y ahí andan de congreso en congreso. Y no tengo nada en contra de eso, pero si estamos experimentando algo, el deseo de Dios es que haya un fruto. Pregúntale al que tienes al lado: ¿cuál ha sido tu fruto de las experiencias que has tenido? Pues compré más discos, me chuto todas las prédicas de Pastor Jonás porque experimento la presencia de Dios allí. Qué bueno, pero tiene que haber otra cosa. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: ¿sabes qué? Levantaos y no temáis, y vámonos.
Pero ¿por qué, Señor? Si podemos hacer unas casas de campaña y nos quedamos aquí y disfrutamos de su amor. La alabanza está bien padre. Oh, sentí la gloria de Dios, lloré. Sentí que mi corazón así rápido bombeaba. Qué bonito, hijo, precioso. Qué bueno. Ahora, vente, vámonos, porque hay un mundo que necesita conocer esa experiencia para que ellos también la tengan. Hermano amado, tenemos que predicar. Un teólogo alemán dijo lo siguiente, se llamaba Paul Tillich, y dijo que el primer deber del amor es escuchar con atención. Cuando tú amas a alguien, escuchas con atención. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Qué te está diciendo Él que hagamos? ¿Qué te ha hablado que tenemos que hacer? A los discípulos en ese momento les dijo: levantaos y no temáis. Y vamos, descendamos. Termina la experiencia y tenemos que ir y aplicarlo a la vida diaria. No somos solamente gente que vive experiencia tras experiencia. Somos gente que vive de experiencia a la acción, de la cumbre a la acción. Lo que disfrutamos en la alabanza, en la adoración, nos tiene que llevar a compartirle al mundo que hay un Dios que te consuela. ¿Cuántos son consolados en medio de la alabanza y la adoración? Tenemos que llevarle al mundo eso y decirle: hay un Dios que consuela. Hay algo que Pastor Jonás ha estado sintiendo muy fuerte, y creo que es Dios. El hacer saber a todo Coacalco, Tultitlán y anexas, dijeran por ahí, que Dios está aquí. Que todo aquel que entre a este lugar sepa que Dios está aquí. Crea o no crea, responda o no responda, aquí está Dios. ¿Por qué? Porque experimenté a Dios allí. Y eso les va a llevar a cambiar, pero eso nosotros lo vamos a hacer. Porque ¿de qué sirve experimentar que Dios está aquí si yo no salgo a decirles: allí está Dios? La respuesta a la experiencia, tú y yo tenemos que llevar el mensaje. Qué padre es que pueda entrar cualquier persona a ese lugar y saber y experimentar: wow, de verdad aquí está Dios. Y como en algún momento Jacob llegó a un lugar llamado Betel, y él soñó y vio una escalera que ángeles subían y bajaban, y él sintió temor y dijo: aquí no es nada más y nada menos que puerta del cielo. Aquí es una puerta del cielo. Y él hizo pacto con Dios y dijo: si tú me guardares en el camino, voy, vengo y regreso con bien, yo te voy a servir, y el diezmo apartaré para ti. Hizo pacto, puso una roca allí y le llamó a ese lugar Betel, puerta del cielo. Este es un Betel, y Dios quiere que ese lugar sea un Betel, y que tu casa sea un Betel, y que tu recámara donde tengas esa experiencia sea un Betel. Pero ese Betel te tiene que llevar a una acción, y la principal acción, la voz de Dios, lo que está ardiendo en el corazón de Dios en este tiempo, no es la prosperidad, no es nuestro bienestar, no es que estemos felices y contentos. La voz del Espíritu es: ¿quién irá por ellos? La voz del Espíritu en este tiempo no es: ay, amada iglesia, yo te quiero prosperar. Es parte de, pero la voz del Espíritu con urgencia en este tiempo es lo que se escuchó en Isaías capítulo 6, donde decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque hay un mundo que necesita saber que Dios está aquí. Esas experiencias hacen que surja una respuesta. Alguna vez John Knox dijo: Señor, dame Escocia para ti o muero. ¿Y de qué surgió eso? De una experiencia en su presencia. Otro hombre llamado Francisco de Asís dijo: Señor, quiero ser un instrumento de tu paz. Tomás Kempis dijo: Dios mío, llévame donde tú desees y haz conmigo lo que tú desees.
Horst Browski dijo: Señor, sácame de esta trinchera de horror y de muerte y te serviré toda mi vida. Hombres en la historia, tú puedes buscar diferentes biografías, diferentes personajes en la historia, y muchos de ellos esa respuesta fue por la experiencia que tuvieron de Dios, tal vez una en su vida. Tú y yo estamos disfrutando una etapa preciosa. Cada culto tenemos una experiencia con Dios. ¿Cuántas experiencias más necesitamos para responder y decir: Señor, yo haré lo que tú me digas que haga? A veces estamos viviendo solo de experiencia en experiencia. Ya terminó, ay, qué bonito, próximo domingo allí estoy puntual, qué bueno. Pero ¿cuál es nuestra respuesta a ello? Necesitamos ir. Recibamos de Dios todo lo que Él nos quiere dar en un culto, en un tiempo de intimidad. Recíbelo, disfrútalo, abrázalo, llora, tírate, grita. Todo lo que el Señor quiera traer en esa experiencia, en ese momento, recíbelo. Pero después de eso, levántate y actúa. Después de eso, levántate y da de gracia lo que de gracia recibiste. Porque el Señor quiere usar nuestra vida para su gloria. Esos discípulos experimentaron su gloria, vieron su gloria. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Llevar y anunciar su gloria. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Señor, Jesús, ¿quieres levantar tus manos y decirle: Dios, no me quiero quedar en la experiencia solamente, quiero llevarla a la acción? ¿Y sabes cuál es la acción que el Señor te está pidiendo sobre todo? Que llevemos y anunciemos quién es Él. Cierra tus ojos, levanta tus manos y lee: Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí, Señor. Heme aquí, Jesús. Padre, ponme a la persona enfrente y yo hablaré. Y si tú me mandas, yo iré. Quiero dar de gracia lo que de gracia recibo cada reunión, cada tiempo como estos. Quiero dar de gracia cuando esté en la tienda, cuando esté en la combi, cuando esté en el taxi, cuando esté con mi vecino, con mi vecina. Quiero dar de gracia lo que he experimentado aquí. Y quiero hacerles saber que hay un Dios y que Dios está aquí. Que Dios está aquí. Aquí estamos. Te puedo pedir un favor, toma la mano del que tienes al lado. Diles, vamos a orar y decirle: Señor, que seamos una iglesia que no vive de experiencias. Que seamos una iglesia que lleva esas experiencias a la acción. En el nombre de Jesús declaramos que somos una iglesia que sabe actuar, que ha experimentado tu gracia, tu gloria, pero que esa experiencia la llevamos a la acción. Señor, úsanos, Dios, que demos de gracia lo que de gracia recibimos, y tu presencia, amado Señor, nos use para tu gloria. Gracias por la experiencia que hemos tenido una y otra vez. Te agradecemos tanto y las disfrutamos y las disfrutaremos. Pero yo declaro, amado Dios, que somos una iglesia que lleva esa experiencia a la vida diaria, y que llevamos tu luz,
Llevamos tu gloria al mundo en el nombre de Cristo Jesús. Y ora por el que tienes al lado, dile: Señor, que mi hermano y yo no callemos, que mi hermano y yo no callemos. No callemos, Señor, lo que tú nos has dado. Llévanos, Señor, a donde tú quieras. Impúlsanos por el soplo de tu Espíritu para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. De la cumbre a la acción queremos ir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tenemos que actuar. Y al que tienes al lado, tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Llevemos esas experiencias a la acción. Amén. Puedes darle un fuerte aplauso a Dios.